Buenos días. Mira, os presento en el nuevo libro, lo ha escrito la doctora Edith Fiore. Se llama Usted ya estuvo aquí, revelación de vidas anteriores. Y esta es la portada. Estaba echándole un ojo y leyendo un poquito. Parece muy interesante. Hay una parte de agradecimientos y vamos a pasar directamente a la parte de introducción. Dice, introducción, usted ya estuvo aquí. No he escrito este libro ni para demostrar la existencia de la reencarnación ni para todo lo contrario. Tampoco deseo plantear la cuestión de la inmortalidad del alma. No defiendo una determinada terapia afirmando que es la única o la mejor. No deseo compartir con ustedes ciertos dramas humanos que han surgido durante 2 años increíbles de práctica médica, dramas de gentes cuyas vidas actuales estaban castradas de una manera u otra a causa del hecho trágico que les ocurrieron en vidas anteriores. Estas personas, además de mis pacientes, eran hombres y mujeres que deseaban concretamente experimentar la regresión a sus vidas anteriores. La mejoría que han notado y la libertad que encontraron nació de su indomable valor al enfrentarse de nuevo a traumas de sus vidas anteriores. Usted ya estuvo aquí es la expresión de las cosas que me interesan, mi personalidad y mi origen. Para estudiar el material que compone la mayor parte de este libro, será útil que revise ciertos pasajes de mi propia vida. Como el concepto de la reencarnación ha sido uno de los presupuestos básicos de muchas de las principales religiones del mundo, pienso que será conveniente explicar mi origen religioso. Fui educada atendiendo a los principios de varias iglesias protestantes, desde la alemana reformada hasta la episcopal. Mi familia había vivido siempre en el campo e íbamos a la iglesia más cercana a nuestras granjas. No recuerdo que me hablaran o que escuchara algo sobre vivir más de una vez en la tierra. En realidad, en mi educación se destacaba la afirmación de que esta es nuestra única vida. Tanto mi padre como mi madre son calladamente religiosos y creen en la reencarnación. Pero solo recientemente me han hablado de sus creencias respecto a ello. Siendo una niña profundamente religiosa con una fe incuestionable en Dios, alteré radicalmente mis creencias como estudiante de primer año en el Mount Holyoke College, cuando apareció ante mí por primera vez el agnosticismo. Ello iba en consonancia con mis inclinaciones científicas y continué siendo agnóstica hasta que comencé a ponerme en contacto con las vidas anteriores a través de las regresiones de mis pacientes. Desde entonces, la mayoría de mis puntos de vista filosóficos y religiosos han ido cambiando gradualmente. En este momento, no soy ni una creyente firme ni una no creyente en la reencarnación. Sin embargo, cada día, conforme observo cómo más y más pacientes e individuos exploran sus vidas pasadas, me encuentro más convencida de que no se trata de meras fantasías. Mi educación y mi adiestramiento profesional como psicóloga fueron convencionales, haciéndose especial énfasis en el método científico. En los 9 años que empleé en estudiar psicología, ni en los colegios, el Mount Holyoke College y el Goucher College, ni en las universidades, Universidad de Maryland y Universidad de Miami, se llegó a nombrar el concepto o siquiera la palabra reencarnación. Tratábamos exclusivamente de cosas perceptibles. Durante esos 9 años, a pesar del desprecio de que eran objeto por parte de mis profesores, me sentí fuertemente atraída hacia las obras de Freud. Nada podía apartarme de la profunda y acendrada convicción de que la manera de ayudar a la gente era sacar a la luz las motivaciones profundamente ocultas en el interior de sus mentes. Durante los últimos 8 años que me he dedicado al ejercicio privado de la psicología, primero en Miami y actualmente en Saratoga, California, durante estos años que he comprobado una y otra vez que los problemas actuales de las personas emanan de factores subconscientes, muchas veces de hechos totalmente olvidados,
Con frecuencia, el factor causante se encuentra profundamente enterrado en la mente del paciente. Muchas veces se trata de un sentimiento o actitud opuestos por naturaleza a lo que la persona siente o cree que siente al nivel consciente. Mi propia experiencia con el psicoanálisis clásico durante un periodo de discordias matrimoniales me demostró, en primer lugar, que llevar el material del subconsciente hasta el nivel consciente en el que se pueda ser tratado, utilizando todos los recursos que se hayan desarrollado, es un tipo de tratamiento de gran utilidad, pero se trata de un proceso lento y costoso, de modo que me encontré intentando hallar un atajo para llegar al interior de mi mente. En este afán llegué a verme fascinada por la posibilidad de que la hipnosis fuera la respuesta al problema. Al revisar mis largos años de educación y práctica, me pareció ridículo que no se hubiera tomado en serio ni una sola vez la hipnosis como método de trabajo con los pacientes. No recuerdo ni una sola lección o demostración sobre el tema. Buscando mi memoria y explorando mentalmente mis libros de texto, también encontré asombroso el hecho de que la única lección seria de la técnica fueran como máximo unos pocos párrafos que relataban brevemente que Freud la había utilizado inicialmente para luego abandonarla. En ningún sitio, ni en los textos escolares ni en los de graduación, se mencionaba que al final de su larga carrera, Freud afirmó que la hipnosis, por su gran eficiencia, era la única clave para ayudar a las personas. La historia de la hipnosis como instrumento de cicatrización psicológica deja ver que ha sido empleada de muchas formas diferentes desde el inicio de la historia. Los sacerdotes de los famosos templos del sueño de la antigua Grecia y la vieja Roma utilizaron procedimientos hipnóticos, citándose asimismo la hipnosis en muchos pasajes de la Biblia. Tras miles de años de utilización en la mayoría de las principales culturas del mundo, tanto la British Medical Association en 1955 como la American Medical Association en 1958 la sancionaron oficialmente, sugiriendo a las escuelas médicas que incluyeran la hipnosis en sus planes de estudios. Mi primera experiencia con las técnicas hipnóticas ocurrió en un corto seminario de autohipnosis seguido en el Esalen Institute en Big Sur, California. Casi por casualidad decidí, con las prisas del momento, conducir por la costa hasta Big Sur con mi hermano. Aquello comenzó como algo divertido que compartiríamos, una buena oportunidad para pasar algún tiempo juntos. Casi no me di cuenta de que aquel simple seminario cambiaría el curso de mi vida. Al volver a casa con las nuevas enseñanzas, pregunté a unos cuantos pacientes que habían trabajado algún tiempo conmigo si estarían de acuerdo en aprender autohipnosis, ya que estaba convencida de que ello reduciría considerablemente su nivel de ansiedad. Estuvieron de acuerdo y aquello funcionó. Aquel éxito me hizo aprender algo más sobre esa técnica fascinadora. Ingresé en la American Society of Clinical Hypnosis, en el International Congress of Hypnosis, en la San Francisco Academy of Hypnosis. Seguí muchos seminarios excelentes para profesionales y pronto me sentí cómoda trabajando con estudiantes avanzados. Al mismo tiempo, me hallé a mí misma aplicando cada vez más en la práctica privada lo que iba aprendiendo en las pruebas de hipnosis, encuentros científicos y en mis constantes lecturas. Y ello comenzaba a dar sus frutos. Las técnicas hipnóticas aceleraban considerablemente el proceso terapéutico. Recordando algunos de mis casos más complicados, vi cómo lo que antes requería años de trabajo desaparecía con frecuencia en cosa de meses e incluso menos. Para mí era más espectacular e importante poder conseguir que una persona se ayudase a sí misma en la confianza de que, con la hipnosis, los problemas podían resolverse y los síntomas desaparecer, que la disminución del número de sesiones y el tiempo dedicado a cada caso. Cuando comencé a utilizar la hipnosis, como muchos otros hipnoterapeutas, pedí a mis pacientes que volvieran hacia atrás a través de los años, revelando hechos de su evolución que habían causado los síntomas actuales, consiguiendo de ese modo que estos desaparecieran. Así,
Un problema que, por ejemplo, hubiera durado 40 años, podía buscarse en los primeros años de vida. Y me hallé a mí misma llegando hasta los primeros meses, incluso hasta la propia experiencia del parto, que en muchos casos resultaba ser el disparador, dejando con frecuencia al individuo en una sensación de culpabilidad y de dejadez, provocando a veces síntomas físicos crónicos como las jaquecas recurrentes. Poco a poco llegué aún más lejos hasta descubrir que algunos problemas emocionales nacían durante los meses del teórico enclaustración en el útero. Enclaustramiento, perdón. Ahora estoy convencida de que muchos problemas tienen su origen antes en vidas pasadas. Mis pacientes y yo hemos sabido que las vidas anteriores pueden ejercer un profundo impacto sobre las vidas actuales en lo relativo a las capacidades, síntomas, relaciones, carácter y en realidad en un millar de aspectos más del individuo. Hasta hace 2 años no me interesaba en absoluto la idea de la reencarnación, pero una tarde, utilizando la hipnosis con un paciente masculino, fui testigo de algo que afectó radicalmente a mi vida profesional, así como a mis creencias personales. Había venido a verme debido a un problema de inhibición sexual. Cuando le pedí, estando ya hipnotizado, que volviera hasta el origen de su problema, dijo: hace 2 o 3 vidas yo era un sacerdote católico. Recorrimos esta vida del siglo XVII, observando sus actitudes sexuales como sacerdote italiano y hallamos la fuente de sus problemas sexuales. Yo sabía que el paciente creía en la reencarnación. Por ello, pensé que su vivaz descripción de aquella vida pasada, coloreada por una buena dosis de emocionalidad, era una fantasía. Sin embargo, la siguiente vez que le vi, me dijo que no solo se había librado de sus problemas sexuales, sino que también se sentía mejor respecto a sí mismo en todo lo demás. Comencé a tomar nota sobre este nuevo instrumento terapéutico. Varios meses después traté a una paciente que trabajaba como directora social de una línea de navegación. Estaba ansiosa por resolver 2 problemas que había tenido durante años. El primero era el peligrosamente fuerte impulso que sentía por tirarse por la borda de los barcos. El otro, paradójicamente, era un miedo irracional de perderse en el mar. Bajo hipnosis se vio a sí misma como un pequeño muchacho noruego, Spem, que se encontraba en el bote de su padre escuchando cómo éste le ordenaba tirarse mientras el bote chocaba contra las rocas. Desobedeció a su padre y se ahogó. Durante aquella misma sesión se vio a sí misma en otras 2 vidas, en una como pescador y en otra como marinero, los dos perdidos en el mar, los dos más tarde ahogados. Cuando despertó de la hipnosis, exclamó que ahora comprendía tanto su fascinación por el mar como el origen de sus síntomas. De nuevo, creí que estaba reviviendo existencias imaginadas. Sabía que también ella creía en la reencarnación. Ahora no estaba convencida, pero 6 semanas después, a la vuelta de un viaje a través del Pacífico, se mostraba exultante mientras me contaba que ya no tenía ninguno de los 2 problemas. Se había sentido cómoda y libre de ansiedades durante todo el viaje. Surgió una nueva oportunidad para ahondar en el tema. Una paciente me pidió que le ayudara a vencer su fobia a las serpientes. Tras volver a través de su vida bajo hipnosis sin encontrar nada que explicara temores, tuve un presentimiento. Le pregunté si había tenido algún contacto con las serpientes antes de nacer. Se vio a sí misma como una muchacha azteca de 15 años colocada frente a una pirámide observando cómo los sacerdotes danzaban llevando serpientes venenosas en la boca. Tembló emocionada y relató aquellos extraños ritos con vivos detalles. De vuelta al presente, pero todavía profundamente hipnotizada, se mostró desconcertada por lo que acababa de experimentar. Preguntaba a quién había visto. Estaba muy contrariada y afirmó con vehemencia: no creo nada de eso. Esta vez se trataba de una persona que rechazaba rotundamente la reencarnación, aunque acababa de revivir una vida pasada que había tenido lugar hace 400 años.